La Habana fue, durante siglos, una de las ciudades más codiciadas del planeta. Pero su importancia no es lo más sorprendente. En La Habana hay un edificio que parece el Capitolio de Washington, pero es más alto. Hay una calle donde Hemingway escribió algunas de sus mejores páginas y donde nacieron el mojito y el daiquiri como cócteles modernos. Hay un cañón que se dispara todas las noches a la misma hora desde hace más de 2 siglos. Y hay un episodio histórico por el que España, para recuperar esta ciudad, tuvo que entregar a Inglaterra un territorio inmenso del actual mapa de Estados Unidos. Hoy vamos a descubrir los 25 datos más sorprendentes sobre La Habana. Del número 25 al número 1, porque el dato número 1 no es el malecón. No son los coches antiguos, no es el ron. Es un intercambio territorial entre 2 imperios que cambió para siempre el mapa de América. Lo que España estuvo dispuesta a entregar para recuperar La Habana es algo que, cuando lo escuches, no te vas a creer. Antes de empezar, La Habana es la capital de Cuba. Está en el norte de la isla, frente al Golfo de México y a solo 145 kilómetros de las costas de Florida. Su bahía es una de las mejores radas naturales de toda América. Una entrada estrecha, un interior profundo y protegido, y un fondeadero capaz de albergar flotas enteras. Por esa geografía, La Habana se convirtió, durante siglos, en uno de los puertos más codiciados del Atlántico. Antes de nada, suscríbete, activa la campanita y deja un buen like para apoyar este contenido. ¡Empecemos! Dato número 25. La Habana es una de las ciudades más antiguas de toda América. Fue fundada en su ubicación actual en 1519. Con el nombre completo de Villa de San Cristóbal de La Habana. Eso significa que cuando se fundó La Habana, todavía no habían empezado a construirse ciudades como Nueva York, Filadelfia, Boston o Buenos Aires. La Habana ya era una ciudad española con calles, iglesias y muelles más de 100 años antes de que en Norteamérica existieran las primeras colonias inglesas. Pasear por La Habana Vieja es caminar por una de las trazas urbanas más antiguas del continente americano. Dato número 24. La bahía de La Habana es una de las mejores radas naturales de toda América. Tiene una forma muy particular, una entrada estrecha de apenas unos 200 metros de ancho, custodiada por 2 fortalezas, que se abre hacia el interior, en una bahía profunda con varias ensenadas, capaz de albergar cientos de barcos protegidos del oleaje y de los huracanes. Esa geografía no es casualidad. Por eso los españoles eligieron ese lugar exacto para mover la ciudad desde su emplazamiento original en la costa sur de la isla. Una entrada fácil de defender y un interior enorme. El sueño de cualquier estratega naval del siglo XVI. Dato número 23. La Habana Vieja, el corazón histórico de la ciudad, es Patrimonio de la Humanidad desde 1982. La UNESCO reconoció el conjunto del casco antiguo y su sistema de fortificaciones como uno de los conjuntos arquitectónicos coloniales más importantes del mundo. 4 plazas principales, decenas de iglesias, palacios señoriales, mansiones y casas con balcones de madera tallada se concentran en menos de 4 kilómetros cuadrados. Es uno de los conjuntos coloniales españoles mejor conservados del planeta. Y a la vez, una ciudad viva. En cada uno de esos edificios viejos sigue viviendo gente y pasando la vida cotidiana. Dato número 22. El malecón es la fachada marítima de La Habana. 8 kilómetros de muro, paseo y avenida frente al mar. Su construcción comenzó en 1901, durante la primera ocupación estadounidense de Cuba, y se completó por tramos a lo largo de varias décadas. Hoy es uno de los paseos más fotografiados de América. Pero el malecón no es solo un sitio bonito, es también una barrera. En los días de tormenta y de norte fuerte, las olas saltan por encima del muro, inundan la avenida y se cuelan en los edificios de la primera línea. Para los habaneros, ver el malecón pasando es uno de los espectáculos meteorológicos más típicos del invierno cubano. Dato número 21. A la entrada de la bahía se levanta una de las fortalezas más reconocibles del Caribe, el Castillo de los Tres Reyes del Morro. Construido entre finales del siglo XVI y principios del XVII, defendía el acceso al puerto. En lo alto se añadió en 1845 un faro que sigue funcionando hoy.
una torre de piedra de 25 metros de altura, que durante mucho tiempo fue la luz que guiaba a los barcos hacia el Atlántico Norte. El Morro, con su silueta inconfundible, se ha convertido en uno de los grandes símbolos de La Habana. Toda la geografía defensiva de la ciudad gira en torno a esa fortaleza que vigila la entrada estrecha de la bahía. Oye, para un segundo. Si eres nuevo en este canal, esto es exactamente lo que hacemos aquí. Tomamos lugares del mundo y te contamos lo que los mapas no te cuentan. El botón de suscripción está justo ahí abajo. Es gratis. Ahora seguimos. Quedan 20 datos, y cada uno es más sorprendente. Dato número 20. Frente al Morro, al otro lado de la entrada de la bahía, está la fortaleza colonial española más grande de toda América, La Cabaña. El castillo de San Carlos de la Cabaña ocupa más de 10 hectáreas. Es tan grande que en su día llegó a albergar a miles de soldados. Fue construido por orden del rey Carlos III a partir de 1763, justo después de un episodio que vamos a contar al final del vídeo. Y costó tanto dinero que, según una leyenda muy repetida, cuando el rey vio la factura, pidió un catalejo. Con esa cantidad de dinero, decía, la fortaleza debería verse desde Madrid. La cabaña es enorme, imponente, y aún hoy domina visualmente toda la ciudad. Dato número 19. Dentro de La Habana Vieja, junto al puerto, está el Castillo de la Real Fuerza, una de las construcciones militares de piedra más antiguas de toda América. Se empezó a construir en 1558 y se terminó en 1577. Es decir, sus piedras llevan más de 4 siglos y medio en pie, en una isla tropical sometida a huracanes, asaltos y guerras. Su forma cuadrangular, con 4 baluartes en las esquinas, marca el inicio de la arquitectura militar abaluartada en el Caribe. Hoy es uno de los museos más visitados de La Habana, pero su valor real es ser uno de los testigos en piedra más viejos del primer siglo del Imperio Español en América. Dato número 18. Sobre una de las torres del Castillo de la Real Fuerza gira una pequeña figura de bronce, la Giraldilla. Es la veleta más antigua de Cuba y uno de los símbolos más queridos de La Habana. Representa a una mujer, según la tradición, a Isabel de Bobadilla, que fue gobernadora interina de Cuba en el siglo XVI, mientras esperaba el regreso de su marido, el explorador Hernando de Soto. Cuenta la leyenda que ella subía a la torre cada día a otear el horizonte buscando su barco. Su marido nunca volvió. Hoy, la figura original está protegida en un museo, y la que gira allá arriba es una réplica, pero sigue mirando al mar. Dato número 17. La Catedral de La Habana tiene 2 torres en su fachada principal, pero no son iguales. Una es notablemente más ancha que la otra, y no es un error de los constructores, ni una asimetría accidental. Fue una decisión deliberada del siglo XVIII. La torre más ancha aloja en su interior unos canales de drenaje pensados para sacar el agua de la lluvia tropical, muy abundante en el Caribe. Esa diferencia visible le da a la Catedral de La Habana una de las fachadas barrocas más singulares de América. Una iglesia que, vista de frente, no parece la misma según de qué lado se mire. Dato número 16. En el centro de La Habana se levanta un enorme edificio neoclásico que parece el Capitolio de los Estados Unidos. Y lo es, en parte, pero más alto. El Capitolio de La Habana se inauguró en 1929. Fue diseñado claramente inspirado en el Capitolio de Washington, con la misma planta en forma de cruz, el mismo pórtico clásico, y sobre todo, una enorme cúpula central rematada por una linterna. Pero los arquitectos cubanos quisieron que el suyo fuera ligeramente más alto que el modelo original. El resultado es una cúpula de unos 92 metros de altura, que durante décadas fue el edificio más alto de Cuba, una copia que decidió superar a su modelo. Un segundo. Llevamos 10 datos. Escríbeme en los comentarios cuál fue el que más te sorprendió hasta ahora. Y sigue, porque lo mejor está por llegar. Dato número 15. Por las calles de La Habana siguen circulando decenas de miles de coches americanos de los años 40 y 50. Los habaneros los llaman almendrones. Son Chevrolets, Fords, Buicks, Cadillacs y Plymouths fabricados antes de 1960, cuando tras la Revolución
Estados Unidos impuso el embargo comercial, dejaron de entrar coches nuevos americanos en Cuba. Los que ya estaban en la isla siguieron rodando, reparados, soldados, repintados, con motores rusos o de tractores, con piezas inventadas en talleres caseros. Hoy son uno de los rasgos visuales más reconocibles de la ciudad. Una flota de coches del pasado, conservada por la geografía política. Dato número 14. Todas las noches, a las 9 en punto, en La Habana suena un cañonazo. Y esto ocurre desde el siglo X. Es la ceremonia del cañonazo de las 9. Desde la fortaleza de la Cabaña, soldados vestidos con uniformes de la época colonial cargan y disparan un viejo cañón de bronce. Originalmente, ese cañonazo señalaba el cierre de las puertas de la muralla de la ciudad y el levado de la cadena que protegía la entrada de la bahía. Las murallas hace siglos que ya no están, pero el cañonazo sigue. Es una de las tradiciones ciudadanas continuas más antiguas de América. Una bomba sonora que une cada noche al siglo XXI con el siglo XVIII. Dato número 13. La Habana Vieja está organizada en torno a 4 grandes plazas coloniales, cada una con su propia personalidad. La Plaza de la Catedral, presidida por la fachada asimétrica de la iglesia. La Plaza de Armas, la más antigua, donde estaba el centro del poder colonial. La Plaza de San Francisco, junto al puerto, con la iglesia y el convento de los franciscanos. Y la Plaza Vieja, rodeada de casas con balcones y galerías, que fue el corazón mercantil de la ciudad. Caminar entre las 4 es un recorrido de menos de 1 kilómetro, pero atraviesa 5 siglos de historia urbana española en el Caribe. Dato número 12. Pocas ciudades del mundo están tan asociadas a un escritor extranjero como La Habana, lo está a Ernest Hemingway. Hemingway vivió cerca de La Habana, en su casa Finca Vigía, durante más de 20 años, desde 1939 hasta su salida de Cuba en 1960. Allí escribió, entre otras obras, El viejo y el mar, inspirada en los pescadores del pueblo cercano de Cojimar. En la ciudad, sus 2 bares favoritos siguen llenos hoy. La Bodeguita del Medio, donde tomaba mojitos, y el Floridita, donde se acodaba en la barra a beber daiquiris. Una placa en cada uno todavía recuerda al hombre que escribió parte de la mejor literatura del siglo XX desde una ciudad tropical. Dato número 11. De La Habana salieron al mundo 2 de los cócteles más famosos del planeta, el mojito y el daiquiri. El mojito tiene raíces antiguas, mezcla de bebidas que ya tomaban los marineros en el Caribe en el siglo XVI, pero su forma moderna, con ron, hierbabuena, lima, azúcar y agua con gas, se popularizó en La Habana, especialmente en la Bodeguita del Medio. El daiquiri, hecho con ron, lima y azúcar, nació en una mina de cobre cerca de Santiago de Cuba, pero conquistó el mundo desde el bar Floridita en La Habana. 2 bebidas que llevan el nombre de la ciudad escrito en sus ingredientes. Llevamos 15 datos, quedan 10, y los que vienen son los que nadie espera. Los reservé para el final. Si quieres que te avise cuando suba el próximo vídeo, activa la campanita. Dato número 10. Frente a la bahía, sobre una colina al otro lado del agua, se eleva una enorme figura blanca, el Cristo de La Habana. Mide unos 20 metros de altura, está tallado en mármol blanco italiano traído desde Carrara, y fue obra de la escultora cubana Gilma Madera. Pero lo más llamativo es la fecha de su inauguración, el 25 de diciembre de 1958. Solo 15 días después, el 1 de enero de 1959, las fuerzas de Fidel Castro entraron en La Habana y triunfó la Revolución Cubana. El Cristo de La Habana es, sin pretenderlo, una de las últimas grandes obras inauguradas en la Cuba prerrevolucionaria. Mira para siempre hacia el casco antiguo, desde el otro lado de la bahía. Dato número 9. La Habana tiene uno de los cementerios más grandes y artísticamente más ricos de toda América Latina, el Cementerio de Colón. Ocupa más de 50 hectáreas y guarda más de 800.000 tumbas. Fundado en 1876, tiene un trazado de calles ortogonales, capillas familiares de mármol, esculturas monumentales y panteones que son, en sí mismos, pequeñas obras maestras de la escultura funeraria. Por su tamaño y por su arte, está considerado uno de los grandes cementerios del mundo,
comparable al de Recoleta en Buenos Aires o al Père Lachaise en París. Es una ciudad dentro de la ciudad, hecha enteramente de mármol y de silencio. Dato número 8. La calle Obispo es el eje peatonal del corazón histórico de La Habana. Conecta el Parque Central con la Plaza de Armas, atravesando La Habana Vieja, en línea casi recta, a lo largo de varias manzanas. En ella están algunas de las librerías más antiguas, el Floridita de Hemingway, el Hotel Ambos Mundos, donde el escritor se alojaba antes de comprar Finca Vigía, y decenas de tiendas y cafés. Es, sin discusión, una de las calles más concurridas del Caribe. Quien quiera entender en qué consiste el ritmo de La Habana, solo tiene que caminar por la Obispo a media tarde, cuando los músicos callejeros tocan en cada esquina. Dato número 7. La Habana es una de las pocas grandes capitales del mundo que no tiene metro. Es una ciudad de más de 2 millones de habitantes, pero no hay ni una sola estación subterránea. El transporte público depende casi por completo de autobuses, de los almendrones colectivos, de bicitaxis y de caminar. Hubo proyectos para construir un metro a finales del siglo XX, pero nunca se materializaron. El resultado es una experiencia urbana muy particular. Una capital grande pero que se vive a pie de calle, sin escaleras mecánicas, sin túneles, sin trenes circulando bajo el asfalto. La Habana se mueve, literalmente, en la superficie. Dato número 6. Aunque no tiene metro, La Habana sí tiene un túnel, y uno bastante notable. Es el Túnel de la Bahía, inaugurado en 1958, diseñado por ingenieros franceses y construido como una de las obras civiles más ambiciosas del Caribe de su época. Pasa por debajo del agua de la bahía, conectando La Habana Vieja con la zona oriental de la ciudad, y permite cruzar la entrada del puerto, sin tener que rodearla por tierra. Mide unos 730 metros. Cuando se abrió al tráfico, era una de las pocas obras de su tipo en toda América Latina. Sigue siendo una de las arterias más usadas de la ciudad. Dato número 5. En el centro de La Habana hay una plaza tan inmensa que está considerada una de las más grandes del mundo, la Plaza de la Revolución. Tiene más de 70.000 metros cuadrados y puede albergar a más de 1 millón de personas. La preside el Memorial a José Martí, una torre de 109 metros de altura, coronada por una enorme estatua del héroe nacional cubano, sentado en posición pensativa. Esa torre es además el edificio más alto de Cuba. Desde su mirador se ve toda La Habana extendida hacia el mar. La plaza fue diseñada en los años 50, antes de la Revolución, pero acabó tomando su nombre actual tras 1959, cuando se convirtió en el escenario de los grandes discursos del nuevo gobierno. Dato número 4. Durante más de 200 años, La Habana fue el punto de reunión de la flota de barcos más rica del planeta. España organizaba cada año la llamada Flota de Indias, convoyes de barcos cargados con plata de Potosí, oro de México, perlas, especias y mercancías de toda América. Esos barcos se reunían en La Habana antes de cruzar juntos el Atlántico de vuelta a España, escoltados por buques de guerra. Su bahía protegida, su posición estratégica frente al estrecho de Florida y su clima tropical hacían de La Habana el punto perfecto para esa concentración. Durante siglos, una parte enorme de la riqueza del mundo pasó cada año por este puerto antes de cruzar el océano. Dato número 3. Por su riqueza y por su importancia, La Habana fue, durante mucho tiempo, considerada inexpugnable. Era una de las ciudades más fortificadas del Imperio Español. Tenía murallas, fosos, decenas de cañones, 2 castillos a la entrada de la bahía y una cadena enorme que se levantaba entre las fortalezas para impedir la entrada de barcos enemigos. Los planos de su defensa eran estudiados por los mejores ingenieros militares de Europa. España apostaba miles de soldados a custodiar la ciudad. La idea era clara. La Habana no podía caer jamás. Porque si caía La Habana, caía la conexión entera de España con sus colonias americanas. Dato número 2. En 1762, lo que se creía imposible ocurrió. La Habana cayó. En plena Guerra de los 7 años, Gran Bretaña envió a Cuba una de las mayores expediciones navales que se habían visto en el Caribe. Más de 200 barcos y unos 14.000 soldados.
Tras un sitio brutal de 2 meses, en el que los británicos consiguieron tomar primero El Morro y desde allí bombardear la ciudad, La Habana se rindió en agosto de 1762. Los británicos la ocuparon durante casi un año. Para España fue un desastre político y militar de primer nivel. La ciudad que se consideraba inexpugnable acababa de demostrar que no lo era. Dato número 1. Llegamos al número 1. Y no es el malecón. No son los coches antiguos. No es ningún edificio ni ninguna plaza. El dato número 1 sobre La Habana es este. España, para recuperar esta ciudad de manos británicas, entregó a Inglaterra todo el territorio de la Florida. La historia es la siguiente. Después de tomar La Habana en 1762, Gran Bretaña la mantuvo ocupada durante casi un año. La guerra terminó con el Tratado de París, firmado en febrero de 1763. Cuando llegó el momento de negociar la paz, España tenía que decidir qué territorio estaba dispuesta a sacrificar para que los británicos devolvieran La Habana. La opción que se puso sobre la mesa fue clara. A cambio de La Habana, España entregaría toda la Florida, un enorme territorio en el sureste del actual Estados Unidos que llevaba más de 200 años bajo dominio español. Y España aceptó. Lo aceptó porque, para el Imperio Español, La Habana valía mucho más que la Florida entera. Sin La Habana no había flota de Indias. Sin flota de Indias no había plata mexicana ni boliviana llegando a Sevilla. Sin esa plata, el imperio entraba en bancarrota. La Habana era, literalmente, la llave del Nuevo Mundo. La Florida, en cambio, era un territorio enorme pero pobre en oro y plata, despoblado, con pocas ciudades y costoso de defender. Cuando se firmaron los tratados, los británicos se llevaron el control de la Florida. España recuperó La Habana. Y como reacción al desastre del 62, el rey Carlos III ordenó construir una fortaleza tan inmensa que nada parecido se hubiera visto en América. La fortaleza de la Cabaña, que vimos al principio del vídeo. La idea era que nunca más se repitiera lo de 1762. La Florida estaría bajo control británico durante 20 años. España la recuperaría en 1783, después de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Pero unos años más tarde, en 1819, España la cedería definitivamente, esta vez a Estados Unidos. Sin embargo, el intercambio original, el que hizo posible ese paso de mano, fue aquel. La Florida entera, a cambio de una sola ciudad. La ciudad que tiene una bahía perfecta, las fortalezas coloniales más grandes de América, el casco histórico más extenso del Caribe y 2 cócteles que conquistaron el mundo, valió en un momento determinado de la historia todo un trozo gigantesco del actual Estados Unidos. Eso es lo que valía La Habana. Esa es La Habana. Esos son los 25 datos sorprendentes sobre La Habana. Desde la veleta que sigue girando desde el siglo XVII, hasta el intercambio territorial que cambió el mapa de América. Desde el cañón que se dispara cada noche, hasta los coches que no han dejado de circular desde los años 50. La Habana no es solo música, ron y arquitectura colonial. Es una de las ciudades más estratégicas, más codiciadas y más conservadas que existen en todo el continente americano. Ahora te pido 3 cosas. Solo 3. Primera, cuéntame en los comentarios cuál fue el dato que más te sorprendió. ¿El Capitolio cubano más alto que el de Washington? ¿El cañonazo de cada noche desde el siglo XVIII? ¿El Cristo inaugurado 15 días antes de la Revolución? ¿O el número 1, que España entregó toda la Florida para recuperar La Habana? Quiero leer tu respuesta. Y si hay alguien en tu vida que crea que ya sabe todo sobre La Habana, compártele este vídeo y deja que llegue al número 1 sin saber qué es. Segunda, si este vídeo te gustó y todavía no estás suscrito, el botón está justo ahí abajo. Aquí publicamos esto cada semana, un lugar del mundo, sus datos más increíbles, los que nadie te cuenta. Tercera, si quieres seguir explorando ahora mismo, el siguiente vídeo está aquí al lado. Es tan bueno como este. O mejor. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.